Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hay iglesias protestantes y hay sectas protestantes o iglesias cristianas y sectas cristianas. Lo que sí es claro es que hay una gran diferencia entre sectas y iglesias. Vamos a hablar con categorías de orden histórico, porque sostiene lo que voy a decir. Existen las iglesias históricas que llaman. ¿Cuáles son? Las que arrancaron con la misma mal llamada Reforma Protestante, es decir, las que arrancaron con Martín Lutero, con Zwinglio, con Calvino, con Erasmo, con Knox, con Enrique VIII. Estas iglesias nacieron, se desprendieron de estos fundadores, de estos reformadores, y a lo largo de los siglos pues, han cambiado un poco su nombre. Por ejemplo, están los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, ¿no? Que vienen de estas, de Calvino, de Lutero, de Knox, de Zwinglio. Está la iglesia anglicana, que viene en Inglaterra. Aquí en los Estados Unidos es la iglesia episcopaliana, que obviamente pues, viene de Enrique VIII. Estas son las iglesias históricas que son serias y que han mantenido una estructura, una jerarquía, una disciplina, ¿no? Una manera de proceder que tiene cierto orden y que cierta estabilidad que le permite cierta seriedad dentro del mundo cristiano. Pues bien, con esas iglesias es que la Iglesia Católica ha venido entablando diálogo, acercamiento, para poder lograr que se vuelvan a integrar a la Iglesia Católica. Llevamos prácticamente 50 años de trabajos, de encuentros, de diálogos, de entrevistas, trabajando el ecumenismo, ¿no? Para poder limar una serie de asperezas, de prejuicios, de incomprensiones, para lograr darnos el perdón, tratarnos como verdaderos hermanos. Con estas iglesias históricas es más fácil, más educado el diálogo. Con las sectas es imposible. Y en el contexto americano es prácticamente imposible el diálogo con las sectas. Y usted va a distinguir las sectas por algo muy importante. Primero que todo, si le piden diezmo. Toda secta, iglesia que le pida diezmo es una característica de una secta. De una secta. Y están basados, ¿no?, en textos del Antiguo Testamento. Cuando usted observe que le quieren sacar dinero, va a escuchar que le van a hablar del Antiguo Testamento, no del Nuevo. El Antiguo Testamento soporta y hace comprensible el diezmo, que era para el pueblo judío, para el Antiguo Pacto, y representado por los levitas. Bien. En el Nuevo Testamento, nosotros no somos judíos, nuestro pacto no es el del Antiguo Testamento, nuestro pacto es el del Nuevo Testamento y aquí no hay levitas. Por lo tanto, el diezmo del Antiguo Testamento no se puede incorporar al nuevo pacto, a la nueva ley. Tratar de decir otra cosa es no entender Biblia y no entender teología y no entender doctrina y no es entender el mensaje del Señor. Punto. Hay iglesias protestantes que no cobran el diezmo. Piden una ofrenda, ¿no? Porque la nueva alianza, el nuevo pacto, nosotros los cristianos hacemos caso de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos dar es con generosidad y alegría. Ahora, si usted dentro de su generosidad y alegría quiere dar el diezmo, pues usted es libre de hacerlo. La cosa es que nosotros,
los católicos y los grupos protestantes que no cobran el diezmo, jamás van a obligar a nadie. Nosotros no cobramos el diezmo y si la persona quiere dar el diezmo, nunca se le impone. Distinto a las sectas protestantes que siempre lo van a obligar a dar el diezmo, si no usted le roba a Dios, le empiezan a lavar la conciencia, le empiezan a citar textos de aquí, textos de acá para constreñirlo psicológicamente y usted tiene que dar el diezmo. Entonces, ¿cómo empezar a conocer a una secta? Usted empieza a conocer a una secta cuando empiece a ver que le están cobrando el diezmo. 2. Cuando su evangelio es el de la prosperidad. Dios te ama, Dios te libera, Dios te prospera, Dios te hace el milagro, Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer, te va a sacar del dolor. Aleluya, hermano, vía Jehová. Cuando le hablen entonces con esas categorías de prosperidad, de no sufrimiento, de pare de sufrir, de que todo va a salir bien, lo importante es que le ponga fe a la vida, olvidaron el evangelio. ¿El evangelio de qué? El evangelio de la abnegación, el evangelio de la cruz, el evangelio de negarse a sí mismo, el evangelio de que van a ser perseguidos, el evangelio, olvidaron el evangelio de Cristo Jesús. Olvidaron las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los sufridos. Olvidaron el evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, diezmo, signo sintomático de que es una secta protestante. 2. La prosperidad, signo sintomático de que es una secta protestante. Cuando tenga cosas extrañas que no tienen fundamento bíblico alguno. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando tienen cosas extrañas que no tienen fundamento alguno, que por ningún lado se insinúa siquiera que debe ser así, como hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, eso es una secta, ¿no? Que no celebran cumpleaños, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Le va a citar cosas paganas, que los paganos, pero no tiene fundamento bíblico alguno. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Asidero bíblico es que diga el Señor en la antigua ley mandó prohibir los cumpleaños por esto. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor Jesucristo enseñaba que festejar los cumpleaños era una realidad que no tenía sentido. Como enseña, por ejemplo, San Pablo respecto al día sábado, que no los vayan a criticar por comidas, por fiestas, por lunas nuevas y por el sábado. ¿Ve? Eso es una cosa clara. Entonces, ya tenemos 3 elementos por los cuales usted puede empezar a descubrir si usted estuvo en una secta, o está en una secta, o le está coqueteando para quedarse en esa secta, o conoce a algún familiar que está en una secta. Entonces, primero que todo, le van a cobrar el diezmo, no tiene fundamento bíblico para el nuevo pacto, o sea que es una mentira, es un robo que le están haciendo a usted. Le van a nombrar Malaquías 3:8, eso sí le van a decir, le está robando a Dios. Bueno, cuando le esté a usted enseñando algo que no tiene ningún tipo de asidero bíblico, como el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, cumpleaños, ¿no? Las transfusiones de sangre, y cuando le estén hablando de prosperidad, que Dios te prospera, que no vas a sufrir, que vas a tener todo perfecto, que lo importante es la fe, que ponle fe, que ánimo. No, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es. Entonces, con esos 3 elementos que acabamos de compartir, usted va identificando las sectas, porque hay muchas características. Hoy solamente 3. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.